Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Hay un pasaje de la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 2, que quiero compartir contigo. Está así. Dice, está cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo por tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hay algunos puntos que quiero compartir contigo de este mensaje que yo he titulado El enojo de Jesús. Y es que el enojo es un sentimiento que se encuentra en todas las personas. No es de extrañarnos que el Señor Jesús se haya molestado. Pero si lo vemos de una óptica religiosa, de una óptica perfeccionista, de una óptica que solo busca ver el mal, obvio que vamos a ver mal el enojo de Jesús. Pero si lo vemos en un contexto correcto, apegado a la Escritura, vemos que el Señor tenía una razón para estar molesto. Con esto justificamos el enojo o la ira santa del Señor. Pero ¿qué hay de nosotros cuando pasamos por malos momentos y tenemos un enojo o un disgusto? Y quizá la gente nos mire discutiendo, levantando la voz o estando molestos. El enojo del cristianismo. Muchos de los hermanos en Cristo y a un pueblo que no está en el Señor, que está como vecino, como amigo, como colega de trabajo, al ver que un cristiano está molesto, le hacen bullying, le critican, le señalan, le juzgan, lo enjuician, lo censuran por tener un sentimiento natural, normal, que todo el mundo ha pasado por algún momento. Entonces, aquí hemos hablado del enojo de Jesús como tema del título, y la primera palabra que yo quiero compartir contigo después de hablar acerca del tema es que esto que acaba de ocurrir, que leemos que acaba de ocurrir en aquel tiempo, se trata del primer acto público de Jesús. No es el primer milagro público, el primer milagro fueron las bodas, en las bodas de Canaán, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Pero este es el primer acto público de su ministerio. Y vaya la forma tan interesante como arranca el Señor Jesús su acto público en su ministerio. Para que te des una idea, es como si un político te fuera a dar un discurso por quedar electo en cierto municipio y todo el pueblo va a oírle, a verle, y él está disgustado. Entonces Jesús así arranca su ministerio, con un disgusto, con una molestia, un acto público que lejos de darle popularidad, le levantó seguidores, le levantó personas que lo juzgaban, que lo criticaban. Y es que a cada acción de Jesús había una reacción. Y así es con nosotros, a cada acción que tengamos nosotros, buena o mala, habrá una reacción. Y la primera palabra que a mí me llama la atención es la Pascua. En el verso 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay una palabra que me viene a mi mente en forma de una pregunta, y es que aquí dice que estaba cerca la Pascua. Y yo quiero preguntarte, ¿qué tan cerca te sientes tú hoy del Señor? ¿Qué tan cerca están tus oraciones del Señor? ¿Qué tan cerca está tu corazón, tu devoción del Señor? Es una buena pregunta, porque aquí ellos estaban festejando algo, Pascua. La palabra Pascua que festejaban los judíos es una palabra hebrea y se pronuncia Pasaj. Y significa que es una festividad judía que conmemoraba la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud del pueblo de Egipto. Entonces ellos estaban contentos, estaban celebrando, estaban felices
porque Dios había hecho un milagro grande, grande, grande en sus vidas al darles libertad de la esclavitud. Ese es el significado de la Pascua. Y yo voy a preguntarte otra vez, otra cosita. ¿Te sientes libre en el Señor? ¿Adoras con libertad en la iglesia? ¿Cantas con libertad? ¿Sirves con libertad? ¿Vas a la iglesia teniendo libertad del qué dirá la gente? ¿O cómo es tu relación con el Señor en estos momentos? ¿Estás en esclavitud? ¿Hay algo que te ate? ¿Hay algo que te haga infeliz? ¿O hay algo que te crea felicidad y te genera un sumo gozo en la presencia del Señor? La Pascua se conmemoraba anualmente, se celebraba, se daba gloria, se daba gracias a Dios por aquel portentoso milagro. Y la iglesia tiene que tener esta misma actitud. Cada servicio, cada día del Señor, cada reunión, debemos de estar celebrando nuestra Pascua espiritual que es Cristo. Debemos de celebrar el perdón de pecados, la libertad que nos dio Jesús de estar esclavos bajo la mentira, bajo la idolatría, bajo la borrachera, bajo el orgullo, bajo cualquier otra circunstancia que nos haya alejado del Señor. Y hoy somos libres en Cristo Jesús. Y es razón suficiente para que yo, cuando vaya a la iglesia, a la casa de Dios, vaya con adoración, con acción de gracia, con alabanza, para que yo pueda en realidad celebrar la victoria de la cruz del Calvario. Ese es el significado espiritual para mi vida. Entonces, la Escritura dice que que estaba cerca la Pascua de los judíos. En la palabra de los es un sentido de pertenencia y de propiedad de un pueblo especial del Señor, que era el pueblo judío. Entonces, hay cosas que Dios le promete a cierto grupo, en este caso a la nación de Israel, pero hoy como iglesia Dios tiene palabras y promesas específicamente para la iglesia, como su sanador, como el arrebatamiento, como el perdón de pecados, como la inclusión del pueblo gentil y todas las naciones entran ahí. Ya no es nada más Israel. Y sin embargo, muchas de las veces nosotros que estamos invitados a la salvación, a la bendición del Señor, no estamos aceptando tal invitación, ni los que estamos ya salvos festejando como si no hubiese pasado nada. Hay otra palabra que a mí me llama la atención en el verso número 14. Dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Cuando el Señor Jesús va a un lugar, cuando en esta ocasión particular va al templo, Él encuentra algo. Siempre que busque el Señor o que tú busques en el Señor, tú encontrarás algo. Ya sea lo que tú hayas sembrado, así será tu cosecha. Porque la Escritura dice que el que busca, encuentra. El que pide, recibe. Al que toca, se le abre. Pero aquí las circunstancias fueron desfavorecidas. Mire bien la razón del enojo de Jesús. El Señor, cuando entra y halla, encuentra, pero no está encontrando lo que Él está buscando. Él estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él estaba buscando que le reconociesen. Él estaba buscando que se le honrase. Él estaba buscando devoción. Él estaba buscando santidad, pero encontró a gente que estaba vendiendo ovejas, vendiendo bueyes, a unos señores que estaban cambiando las monedas de los extranjeros para que comprasen alguna ofrenda. Y sin embargo, lo que yo he mencionado, bueyes, ovejas y palomas, eran parte del ritual del sacrificio que se realizaba en los templos. Sin embargo, Jesús, cuando entra ahí, hace un azote de cuerdas, se molesta, volca las mesas y echa a todo el mundo fuera. Los sacó del templo. Literalmente el Señor se molesta y los expulsa de la casa de Dios. ¿Por qué? Aquí el enojo está manifestado. El Señor Jesús está furioso, está molesto. Se encontró un par de cuerdas, las entretejió y las usó como un látigo y empezó a azotar a un grupo de personas, a otro por allá, y empezó a expulsarlos fuera de la casa de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué razón son expulsados? ¿Por qué está el Señor molesto? Y yo creo que Él los encontró
haciendo lo que no debían de hacer. De hecho, dice que la casa de Dios es casa de oración y no una casa de mercado. Se había invertido el significado real del estar en la casa de Dios para adorar, para orar, para bendecir su nombre, y se estaba comercializando el producto de las ofrendas. Lo que se necesitaba, se le estaba sacando una gran ventaja a la venta de las ovejas, de los bueyes, y había un negocio impresionante. Los que estaban metidos en la casa de Dios ya no se concentraban tanto por qué le darían a Dios, sino qué ganarían ellos al sacar de los extranjeros que venían a adorar y de los mismos judíos que estaban ahí para adorar el nombre de Dios. El azote de cuerdas, eso me hace a mí pensar que Dios en su bondad puede azotar la vida de una persona, puede azotar una nación, puede azotar un mundo entero, como lo ha estado haciendo hoy a causa del COVID-19. Y la gente no hallará solución, no hallará respuesta a menos que obedezca, se humille, se arrepienta y cambie y acepte el evangelio de nuestro Señor Jesús. Quieren que acabe el COVID, quieren que acabe la muerte, quieren que acabe la pandemia, pero no quieren aceptar la corrección, no quieren aceptar el castigo que Dios está estableciendo sobre la tierra. Y a muchas personas, a incluso predicadores, les cuesta trabajo hablar de un posible castigo como el COVID-19. Sin embargo, Dios hace lo que le place sin que nadie le detenga o le diga: ¿qué haces tú? Aquí fue un acto escandaloso, algo vergonzoso, algo singular que iniciaría él limpiando la casa. Vaya, estaban sentados, acomodados, como comiendo, como bebiendo, como dice la escritura, dándose en casamiento cuando vino el diluvio. Y aquí están desprevenidos y viene otra vez el Señor Jesús y nadie le conoce, nadie le ve, nadie le bendice, nadie lo ve como Él dice que Él es. Se le ve como un simple y sencillo predicador que anda inquietando al pueblo judío. Sin embargo, el Señor, con la autoridad que tiene un ministro, con la autoridad que tiene un pastor, porque Él es el buen pastor, Él puede corregir en la casa de Dios, porque el ministerio pastoral está puesto en la iglesia para corregir la congregación a través de las escrituras, y las escrituras o las exhortaciones vienen siendo esos regaños espirituales, esas exhortaciones morales que el Señor nos da. Pero en otras ocasiones vienen a nuestras vidas situaciones complicadas, como alguna enfermedad, algún malestar, alguna situación complicada en el trabajo, en la economía, en lo espiritual, que me hace ver que estoy siendo probado o azotado por el Señor Jesús. ¿Y cuál es tu reacción ante tal corrección, ante tal pureza de la santidad del Hijo de Dios? Porque el Señor es puro, el Señor es santo y quiere que su iglesia sea pura, santa, sin arruga y sin mancha. Y aquí las personas se habían apoderado de la iglesia del Señor. Pasa por en algunas circunstancias. Aquí en nuestro tiempo está pasando exactamente lo mismo. Ya no está el Señor Jesús dentro de las congregaciones. No digo que en todas, en algunas lo han sacado. En algunas predomina el negocio. En algunas predominan los líderes. En algunas iglesias ya no manda el pastor, mandan las ovejas. Y un sistema, manda el concilio, manda la organización. Ya no hay visión. Ya no está ese Señor que llega y se detiene y empieza a observar y empieza a corregir, porque si usted hoy corrige a un grupo de personas, se le echan encima. Yo me preguntaba, ¿qué pasaría si en nuestro tiempo hoy un pastor llega a su congregación y ve que están haciendo cosas incorrectas, inadecuadas, y de repente él, supongamos que no azota, que no agarra un látigo y azota las cuerdas, ¿verdad? Pero que los empieza a exhortar, incluso los puede sacar de esa organización o del templo, y les pide que por favor se retiren?
le hacen un escándalo, hermano. Simplemente la gente no recibe la corrección, simplemente el orgullo del ser humano no deja ser corregido. La palabra de corrección es dura. Pedro un día dijo, Señor, bájale porque se están yendo. Y dijo Jesús, Pedro, si te quieres ir tú también, te puedes ir. Entonces vemos que el Señor tiene la autoridad para corregir y para expulsar a las personas que están ahí de una manera indebida, haciendo actos indebidos, y no solamente haciéndolo, sino conscientes de que no deben de hacer eso y lo están haciendo. Entonces aquí el Señor echa a todos los que estaban ahí y limpia el templo, purifica el templo. Muchas de las veces en una iglesia una división no es otra cosa. A veces decimos que es una obra del diablo, pero en ocasiones es de Dios, es una obra de Dios, porque Dios está limpiando su iglesia, Dios está purificando el templo, Dios está echando a bueyes, a ovejas, a los que venden palomas, a los cambistas, a los que se preocupan más por el interés del dinero, y cuánto cayó de ofrenda, y cuánto está agarrando el pastor en diezmos, y qué está pasando con las actividades. Y el Señor ve que esa actitud está ahí de recelo de los hermanos queriendo manejar un ministerio, y los empieza a expulsar, los empieza a echar fuera del templo, fuera de la casa de Dios, porque en la casa de Dios el buen pastor, que es Jesús, es el que va a dirigir la situación. Y en este caso, a los pastores, a los ministros, son ellos quienes tienen la facultad y la autoridad para corregir y dirigir la iglesia. Así es que no es de admirarse de que usted vea que un grupo de personas o una persona o una familia salga de un templo por una orden expresa y directa de un pastor con peso en lo espiritual, un pastor con valor moral, un pastor con trayectoria, un pastor con un llamado, un pastor con convicciones fuertes espirituales, un pastor con celo del Señor, que se da cuenta de que ciertos grupos de miembros lo quieren manipular, lo quieren manejar, lo están arrinconando y están asesinando el propósito de Dios, y ellos quieren dirigir cuando no dirigen ni en su propia casa a sus esposas, a sus hijos y a sus familias, perdidos en alcohol, perdidos en drogas, en prostitución, endemoniadas, y quieren dirigir una congregación cuando no saben ni dirigir su propia casa. Y aquí el Señor Jesús los expulsa. Hoy vemos escandaloso ese acto, y hoy si yo lo hago, se volverá a ver escandaloso bajo un plano terrenal, pero bajo un plano espiritual, el Señor aplaude a las personas que todavía sienten celo por la santidad, que todavía tienen autoridad, que todavía sienten este deseo de corregir lo que no está bien y que se está llevando de una manera incorrecta. El pastor en la iglesia, ¿cuántos le adoran? Entonces, echa a todos los que están ahí y está bien molesto, pero a mí me llama la atención el verso 16, porque después de azotar y volcar las mesas y provocar este escándalo, todo el mundo salió. Mire bien la autoridad de Jesús. Si Jesús no hubiese tenido autoridad para echarlo fuera, la gente le hace pelea y se detiene y ahí se queda. Pero uno solo echó a muchos, uno solo. Porque Dios no siempre está con la mayoría, Dios siempre está con quien está con Él. Y hay muchos que ganan en mayoría, pero no están conectados con Dios. Están desconectados, están desorientados, están perturbados y movidos por un espíritu diabólico y de rebelión. Entonces la escritura aquí dice que cuando llegó Jesús con las personas que vendían las palomas, Él detiene ese enojo, detiene su furor y les dice: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. A mí lo que me sorprende es que el Señor Jesús, después de estar muy molesto y azotando las cuerdas y volcando mesas y corriendo a todo el mundo, con los que vendían palomas, se detiene. Eso me hace recordar que el amor y la misericordia del Señor es más grande que su enojo y que su corrección. Él pudo haberlos expulsado con azotes, volteándoles sus mercancías, pero Él se detiene. Y yo creo que es un gran ejemplo para nosotros. Si tú alguna vez has airado o has peleado demasiado, nunca es tarde para que te detengas, nunca es tarde para que te autocontroles, para que te autodisciplines y reconozcas que necesitas
bajarle a ese enojo y dejar que la misericordia y la paz del Señor gobierne tu vida, tus palabras, tus emociones y la plática que se está llevando. Aquí el Señor dice, quiten estas cosas de aquí, y les habla de una manera más pacífica de la que le habló a la mayoría. Yo quiero pensar que este es un remanente. Yo quiero verlo como el grupo fiel de la iglesia del Señor, que dentro de todos los perdidos, dentro de toda la pudredumbre, dentro de todo el cochinero, porque muchas de las veces todo eso se encuentra en la iglesia, y Dios tiene paciencia, es misericordioso, no quiere que se pierdan y los deja estar ahí para que algún día caigan en conciencia y se arrepientan, cambien de rumbo y sean salvos. Porque no por estar en la iglesia significa que usted es cristiano. No por estar predicando o cantando o sirviéndole a Dios significa que usted es un hombre o una mujer de Dios. Dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Podrás hablar bonito, podrás cantar bonito, podrás tocar todos los instrumentos, pero si tú no tienes fruto, si tu familia está hecha un desastre, tú también eres un desastre y necesitas arrepentirte. Y no tomar liderazgos, arrepentirte y sentarte a aprender, si tu orgullo te lo permite. Y el Señor dialoga con las personas que reconocen su iniquidad. Ahí calma su enojo, baja su ira, porque sabe el Señor escoger, y más bien sabe el Señor Jesús distinguir entre la oveja y el cabrito. Sabe el Señor distinguir entre el siervo fiel y el siervo infiel. Sabe el Señor distinguir los que son suyos y los que ya no son suyos, los que se perdieron en un camino. Sabe el Señor a quién le importa más un templo, una construcción hecha por 46 años, que muchas personas pelean construcciones, pero no pelean por la humildad, no pelean por el amor de Dios, no pelean por la presencia del Señor, pelean por la carne, quieren ganar en la carne. Y cuando uno pelea así, automáticamente estás destruido, estás avergonzado, porque es una vergüenza que te echen de un lugar que no es tuyo. Entonces la Escritura dice que Él habla, y yo quiero preguntarte si tú quieres que Dios te hable con un azote, con un látigo, con un castigo, con una enfermedad, o quieres que Dios te hable con la palabra y con la tierna y dulce voz del Espíritu Santo. ¿Cómo quieres tú que Dios trate contigo? ¿Cómo quieres que Dios trate con tu esposo? ¿Cómo quieres que Dios trate con tu mujer? ¿Cómo quieres que Dios trate con tus hijos? Siembra obediencia para que recibas bendición. No te rebeles a los ministerios, no te rebeles a los pastores, porque hay una maldición sobre todo aquel que se rebela contra un pastor. Cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento desechó a Samuel, Samuel lloraba mucho porque le pidieron un rey, ya no querían que Samuel les diera la palabra y lloraba. El Señor les dijo, no llores, Samuel, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y la gente hoy ignora muchas cosas que están en la Escritura porque no conocen, porque creen, piensan que conocen, pero no conocen nada. Conocen su vanidad y su orgullo, hasta ahí. Pero el enfrentar a un pastor, el enfrentar a un siervo de Dios, te trae maldición, te acarrea a ti latigazos, juicios del Señor. Aquí la palabra habla de que expulsó a muchos. Llegará el momento en que tú puedas reír y gozar, pero llegará el momento en que si no te arrepientes de tus pecados, serás azotado. Y quizá, si sigues así, irás al infierno. Después de estar en una iglesia adorando, sirviendo a Dios, caerás hasta abajo. Ten mucho cuidado de cómo te comportas en la iglesia. Ten mucho cuidado de cómo te comportas con los pastores. Ten mucho cuidado también los pastores de cómo se tratan al pueblo de Dios. Y ahí no entren en la manipulación de que, ay, como es pastor, no me puede decir esto, no puede hacer aquello. No, Dios sabe lo que el pastor puede y no puede hacer. Dios, no tú, solo Dios y Él. Entonces el verso 17 dice que la Escritura, voy a terminar así, dice, está escrito, el celo por tu casa me consume. Y los judíos, ya que eran expulsados y que fueron echados del templo, en vez de sentirse avergonzados, de tener pena y decir, ¿sabes qué, Señor? Pues estamos fallando. No estamos haciendo las cosas bien, queremos pedirte perdón. Aún siendo expulsados, ¿sabe una cosa? Los esperaron allá afuera. Le hicieron bola afuera. Y es que los cobardes así son. Solo saben hablar en bola. No te hablan cara a cara, se agachan. Tienen miedo, son cobardes porque son gente que se dejan, que se valen por la popularidad de la carne de quienes le siguen. Y los que tenemos la aprobación del cielo, no necesitamos
que nadie nos apruebe o nos siga. Por eso Pablo en sus cartas escribía: Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo, no de hombres. No, Señor. A mí no me llamó ningún ser humano, a mí no me llamó ninguna organización, ningún concilio. A mí me llamó el que vive arriba en los cielos, que se llama Dios el Padre. De allá viene el llamado, por eso la autoridad, por eso la revelación, por eso la palabra y el respaldo a una vida. No necesito que vengan y me digan: Rabí, Rabí. No, yo sé quién me llamó y sé que es mi trabajo en la obra. Y lo disfruto, que es lo mejor. Disfruto estar con los hermanos que viven en obediencia, que viven en fe. Y con nosotros pues es puro problema. Así es que no busque problemas, busque personas obedientes. Y entonces los judíos le responden. Así hay mucha gente en la iglesia y algunos ya no están en la iglesia y otros pues ya no van a durar mucho. Van a estar al rato expulsados fuera de las congregaciones porque son unos rebeldes. Aquí la escritura habla de que ellos le respondieron. Usted sabe que en el contexto mexicano el responderle a una autoridad es una falta de respeto. Si su hijo le responde a usted por una corrección, es una falta de respeto, es un chamaco mal educado. Entonces, ¿se imagina usted viendo este hecho de que unos simples hombres pecadores incircuncisos le estén reclamando o respondiéndole a Jesús como si pudieran compararse o si tuvieran la misma autoridad, el mismo nivel espiritual, cuando Juan habla de que en el capítulo 1, verso 1, que en el principio era el verbo con Dios y el verbo era Dios? ¿Cómo se pone usted a altercar con Dios? ¿Cómo se pone este grupo de personas que creen conocer la escritura a altercar, discutir, responderle al Señor? Y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, no llenan, no tienen llenadera. O sea, el que es rebelde es rebelde. El que es de Dios y el que no es de Dios pues nunca será. Porque aquí, a pesar de que el Señor les da una señal clara de autoridad, de mostrar un azote de cuerdas, algo que era muy complicado, que si lo hubiese hecho cualquier otra persona, simplemente no le funciona, no salen del templo, ahí lo linchan. Sin embargo, el Señor lo hace y esta es una demostración clara de que Dios, el Padre, estaba con él aquí en la tierra, juzgando, limpiando, purificando el templo. Y ahora todavía, resentidos allá afuera, dicen: a ver, danos una señal de que Dios está contigo. ¡Wow! Bendito sea Dios. De plano, al buen entendedor, pocas palabras. Quien quiere entender lo va a entender, y quien no quiere entender no lo entenderá por su rebelión. Su corazón duro no lo dejará. La Escritura habla de quien es vencido por algo se hace esclavo de lo que lo venció. Si el corazón tuyo es rebelde y te acostumbraste a estar rebelde, respondiendo, renegando, quejándote de todo en los pastores, en las iglesias, de la palabra de Dios, te rebelas contra todo y lo quieres a tu manera y a tu conveniencia y que se te acomode a ti, pues déjame decirte que estás rebelándote contra muchas cosas que no te convienen. Y alguien te lo tiene que decir: eres un rebelde y tienes que cambiar. Porque nosotros no somos nada, somos polvo, y polvo volveremos. Tenemos que hablar con temor, bajita la voz, con respeto, con reverencia ante nuestro Dios y ante sus autoridades. Y aquí todavía ellos le responden movidos por un enojo, por un resentimiento, avergonzados. Y Jesús bien pudo haberse marchado sin contestarles nada, porque simplemente no entendían, y tuvo la misericordia, pero lo hizo más bien por justicia, para que después no dijeran: ¿por qué me vino esto? Y el Señor le responde: destruir este templo. Note bien la palabra, dijo está hablando en un sentido particular de su cuerpo. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Esta es otra cosa que muchas de las personas no están comprendiendo lo que el Señor está hablando. Están leyendo la Escritura, la están escuchando, pero no la están comprendiendo. El lenguaje del Señor no está siendo revelado a su espíritu. Lo escuchan con los oídos carnales, pero el Espíritu Santo no les revela, no profundiza, no hace mella en nuestra mente. No hay cambios, no hay transformaciones, no hay avance en nuestro crecimiento moral, espiritual, social, como siervos de Dios y como hijos. Y aquí está claro que el Señor no está siendo egoísta al compartir las buenas nuevas, sino que les dice: yo soy el templo
que ustedes van a destruir y yo lo voy a edificar en 3 días. Y quiere decir que ellos estaban enfocados más en la carne, en lo secular, en su nación, en el templo, y le dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero claro está que Jesús no les estaba hablando del templo en el que estaban físicamente, sino en el que Él estaba andando en su cuerpo. Él estaba hablando del misterio revelado por los siglos, el Verbo de Dios encarnado, Dios el Hijo a través de Jesús. La divinidad, la deidad, la majestad, la bondad del Padre en Jesús. No lo vieron, no lo escucharon, no lo comprendieron. Y el lenguaje del Señor es claro a los que lo tienen, a los que tienen los sentidos espirituales bien ejercitados, lo comprenden. Los que no, pues no lo van a entender. Entonces los judíos le reprochan con esa cantidad de años, 46 años, y tú en 3 días lo levantarás. Pues claro está que él no hablaba del templo físico, porque no le interesaba tal cual. De hecho, ese templo fue destruido años después, y el templo del cuerpo de Jesús, cuando fue crucificado, cuando fue asesinado, el Señor resucita, se levanta de entre los muertos, y ahí sus discípulos recuerdan las palabras de Jesús. Les hace el Espíritu Santo recordar aquel mensaje, aquella discusión. Después de 3 años y pico, ellos vienen ellos traen, perdón, a su memoria y a su corazón las palabras de Jesús. Gloria a Dios. Espero que esta palabra te alcance en este tiempo, o a 2 años, o a 1 año, o antes de que el Señor venga, pero que haga algo en tu vida, que cambie tu espíritu, que cambie tu ser, que cambie tu manera de ver las cosas, y que puedas comprender que el Señor de la casa es Jesús, que uno mayor que el templo está aquí y es Jesús, que Él es el buen pastor, que Él es el juez justo, que Él es el Salvador, que Él es el Rey soberano, el Señor de señores y el Rey de los reyes, el Alfa, el Omega, que Él es el principio y el fin de todas las cosas, que Él es el dueño de la creación, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, el que salvó y viene por la iglesia. En ese contexto termino, para que nuestro lenguaje sea más humilde, más directo, más claro hacia la persona de nuestro Señor Jesús, y nuestras oraciones y trato sean más santificadas, porque aquí se perdió el sentido del templo. No vayas a la iglesia por ir, no adores por adorar, no cantes por cantar, no prediques por predicar. Predica en el Espíritu, adora con el Espíritu, canta con el Espíritu, sírvele a Dios con el Espíritu Santo que Él puso en ti. Deja que fluya esa libertad que Él te concedió. Y mire cómo termina. Y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús les había hablado. Así vamos a estar terminando. Ellos, al final de cuentas, creyeron en la Escritura. No sé cuánta gente haya que todavía tenga dudas de lo que se lee en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación para nosotros, es el Evangelio, son las buenas nuevas, es lo que te va a traer vida eterna, lo que te va a dar salvación. No sé si tienes fe en la palabra, porque muchos tenemos fe, pero esa fe está guardada por ahí en un cajón. La Biblia está abandonada, está llena de polvo, nunca la leemos en casa, nada más leemos cuando vamos a la iglesia. A veces por eso batallamos tanto en encontrar los libros, porque no tenemos ese hábito de tomar la lectura. Sin embargo, dice que creyeron la Escritura. Eso tú tienes que hacer, creer la Escritura. Si el Señor te dijo que tú y tu casa serían salvos, tú y tu casa lo serán. Tienes que creer la Escritura, aplicarte a la Escritura, vivir la Escritura, esperar en la Escritura. Pero otro punto importante, no menos que es esto: creyeron la Escritura y la palabra que Jesús les había hablado. Y este es un problema en las iglesias. Hay mucha gente que es mega espiritual, se creen los ramos espirituales, tienen más visiones que Juan en la isla de Patmos, ayunan más que Daniel, predican más que Jesús, pero realmente no creen a sus pastores. Y este es un gran problema. Hay mucha gente que tiene fe en Dios, que tiene fe en la Escritura, pero no le tiene fe a su pastor, no le tiene respeto a su pastor, no le tiene cariño a su pastor, no le tiene aprecio a ese siervo de Dios. De hecho, habla mal de él a sus espaldas, lo descalifica,
le ve todos sus errores, le ve todos sus defectos, no lo tiene en buena estima, lo perjudica afuera en otras pláticas y dice que muchas cosas negativas de un pastor. Y sin embargo, la palabra de Dios aquí nos enseña el verso que acabamos de leer, te lo voy a recordar, es Juan capítulo 2, verso 22. Dice que creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho en su persona de ministro. Jesús era también rechazado, era aceptado por muchos. Y nosotros los pastores hoy tenemos esa lucha parecida, somos criticados, somos desfavorecidos por muchas personas que están dentro de nosotros, dentro de la iglesia, cercanas a nosotros mismos, y somos vituperados, señalados por ellos mismos, ven nuestros errores, pero hay otros que también te creen, pastor, que también te siguen, que también te son fieles, y esas personas hay que cuidarlas, hay que buscarlas, hay que orar por ellas, porque son los que levantarán tus brazos cuando estés cansado. Y aquí la escritura es clara. Dios le pide a su iglesia que crea las escrituras y que le crea a los pastores, que le crea a los siervos de Dios. Necesitas, hermano, creerle a tu pastor. Necesitas, hermana, creerle a tu pastor. Necesitan, pueblo de Dios, ser obedientes a la voz del Espíritu Santo, las escrituras y esos pastores. Dios les bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición y nos vemos en la próxima.